Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 7, así como hemos abierto la Biblia en el capítulo de Génesis. Y cuando llegamos al capítulo 7 de Hebreos, estamos llegando a la carne o el argumento principal del libro de Hebreos. Hasta este punto, lo que el autor está haciendo es simplemente dando la introducción. Está trabajando la tierra, preparando la tierra, ha estado preparando la cosecha, diciéndonos quién es Cristo, por qué vino, que es más grande que Moisés, que Aarón, y todas las calificaciones para ser un sacerdote. Y cuando llegamos a Hebreos 7, pareciera que el tema se está haciendo difícil. 7, 8 y 9 capítulos, los siguientes 4 capítulos de Hebreos son capítulos pesados, porque es el principal enfoque del libro y requieren que que trabajemos en preparar, a leerlos, en enfocarnos lo que el autor trata de decirnos. Entonces, no trabaja, madura, no busques más la leche, sino la carne espiritual. Y así que este texto es comida sólida espiritual en todo su contexto, porque vamos a hablar de cómo Cristo es el cumplimiento de ese sacerdocio. Vamos a llegar al capítulo 8, que Cristo es, es el establecedor de un mejor pacto. En capítulo 9 de Hebreos es de la presencia de Dios en la tierra, cómo el templo es la representación de esto. Pero ahora que podemos entrar a ese templo, pero ahora en el cumplimiento de Jesucristo. En el capítulo 10 es el sacrificio de Cristo, que todo el sistema del ceremonial y sacrificial estaba ahí, pero Cristo es el cumplimiento. Cristo es el verdadero Cordero de Dios. Pero como he dicho, estos textos son difíciles, pero, pero son valiosos y valiosos de nuestro tiempo. Son valiosos y merecen nuestra atención, nuestro estudio y en lo mejor de nuestra habilidad, porque no hay otra sección en el Nuevo Testamento de que hable del poder salvífico del sacrificio de Cristo. Y es triste porque muchas iglesias de los Estados Unidos no cubren estos textos. ¿Por qué? Porque son difíciles de digerir y no los enseñan. Y esto es una tragedia, porque lo que estos textos enseñan acerca de nuestra salvación y nuestra expiación es bello, es rico y es merecedor de nuestra atención. Hebreos capítulo 7, empezando en el versículo 1, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de día, vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, pero estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre
cuando Melquisedec le salió al encuentro. Nuestro autor ya nos introdujo a Melquisedec en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 6, también en el versículo 10 y una vez más en el capítulo 6, versículo 20. Y si recuerdas de los últimos sermones, lo introduce, lo presenta y toma una pausa, exhorta a la iglesia y finalmente aquí en el capítulo 7 va a entrar de lleno al texto. Y creo que para entender capítulo 7 tenemos que entender primero quién es Melquisedec. Melquisedec es mencionado 2 veces en el Antiguo Testamento. Primero en un término principal y en otro secundario. Génesis capítulo 14, y si toma tu Biblia y ve a Génesis 14 y el otro es Salmos capítulo 110. Y son los únicos 2 textos que se habla de Melquisedec. Pareciera que no es una persona significante en el Antiguo Testamento. No es como David, Noé, Melquisedec. Se habla de él 2 veces en la Biblia. Entra en escena en una manera misteriosa, pero el autor de Hebreos hace un comentario tan importante de esta persona. Una vez más, es Génesis capítulo 14. Y para que te dé un poquito de contexto, Génesis 11, Dios llama a Abraham y en el capítulo 12 se les habla de una tierra prometida. Ve a aquella tierra, heredarás esa tierra. Y capítulo 13 del libro de Génesis se habla de Lot. Tienen una pequeña discusión y se dividen. Lot se va hacia Sodoma y Abraham en el sentido opuesto. Y entonces llegamos al capítulo 14. En el capítulo 14 se habla de una guerra. Hay dos grupos de reyes que están peleando. Uno de ellos, uno que se le llama Kedorlaomer y otros reyes de Sodoma y Gomorra. Entran en guerra. Y se nos dice que Kedorlaomer gana. Y cuando ganas la guerra, ¿qué pasa? Tomas la tierra, toma todas las posesiones, empieza a capturar la gente. Y una de las gentes que captura es Lot. Lot que vive en Sodoma y Gomorra. Y se nos dice que Abraham conoce de este suceso. Y entonces sale Abraham para rescatar a Lot. Y toma otra vez la posesión y salva a su sobrino Lot. Entonces, en el camino de Abraham a la casa, conoce a una persona llamada Melquisedec. Génesis 14. Vamos a ir al versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y aquí tenemos entonces, en toda la escritura, Abraham corriendo hacia Melquisedec. Es solamente una referencia y otra en Salmos. Abraham, después de ganar la guerra, conoce a este personaje Melquisedec. ¿Por qué es tan importante este texto? El texto dice que los encuentra en este valle, el Valle del Rey. Si puedes ver tu pantalla, es el primer templo en Jerusalén. Tenemos una colina, un templo en él, y en ese valle, debajo del templo, este es el Valle del Rey. Así que Abraham
conoce a Melquisedec entre el templo, obviamente no hay todavía un templo. Ese valle es donde se conocen el rey de Salem, Melquisedec y Abraham. Y se dice que este Melquisedec es rey de Salem, pero también sacerdote. Pero no cualquier sacerdote, dice sacerdote del Dios Altísimo. Y se nos dice que Melquisedec hace dos cosas por Abraham. Le da pan y vino, que es significante, y lo bendice. Y después de esto Abraham le da los diezmos de todo, los diezmos de sus posesiones que había ganado de la guerra. Es toda la historia. Y después de esto Melquisedec desaparece. Y se nos menciona hasta Salmos 110. Salmo 110 es uno de las citas o salmos más citados en el Nuevo Testamento. El autor directamente 9 veces e indirectamente 25 veces. Quisiera escribir un libro acerca de Salmo 110. Pero el autor de Hebreos cita en Hebreos 1, también lo hace Hebreos capítulo 5, versículo 10. Entonces hay que estar familiarizados, pero el texto dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Así que Salmo 110 está apuntando a Jesucristo, y sabemos por qué. Porque está citado 9 veces en el Nuevo Testamento como referencia a Jesucristo. Y estos son los dos pasajes que se menciona a Melquisedec. ¿Qué podemos entender de esto? Número 1, es que debemos de mencionar que Melquisedec y este Mesías son un rey y sacerdote. Si conoces el Antiguo Testamento, no quieres ser un rey y un sacerdote, porque se habla que hay una gran distinción entre el rey y el sacerdote. Hay una distinción entre Moisés y Aarón. Cuando el rey Saúl quiere hacer sacrificio, termina siendo maldecido. Cuando se le quiere dar incienso en el templo, se le manda lepra. No puede ser rey y sacerdote, pero hay dos personas, Melquisedec y este Mesías que viene, que puede tener los dos roles, que se sienta a la diestra del Padre, que es para reinar entre los enemigos e impartir justicia en las naciones, pero también versículo 4, que es un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El segundo punto es cuando Abraham entra en contacto con Melquisedec en el Génesis 14, se encuentra el sacerdote del Dios Altísimo. Y en aquel tiempo no había sacerdocio en esta tierra. El sacerdocio fue establecido mucho tiempo después. Hay 800 años de diferencia. No había judíos. Él es el fundador del pueblo de Dios. Pero aún así Abraham entra en contacto con un hombre que conoce al Dios Altísimo, no por herencia, sino por revelación de Dios mismo. Vamos a ir a Hebreos capítulo 7. Yo sé que es una introducción larga, pero vamos al
corazón de nuestro texto. Versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Una vez más se nos dice que Melquisedec es un sacerdote del Dios Altísimo y aún también rey de Salem. ¿Qué es Salem? ¿Dónde está Salem? Tenemos que ir y regresar. Salmos 76. ¿Qué dice acerca de Salem? Salmo 76:2. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Salem es Jerusalén. Antes de que la gente del pueblo de Dios le llamara Jerusalén, era llamada Salem. Y el rey sacerdote Melquisedec reinaba sobre esta tierra. Si pudiéramos tener otra vez el mapa, esto es significante porque Abraham es bendecido en este lugar, en el valle, entre el templo donde iba a estar el templo y el monte de los olivos. ¿Qué texto se ha referenciado la semana pasada? Se nos llevó a Génesis capítulo 22 cuando hablamos como cuando Dios le manda a Abraham que sacrifique a su hijo. Eso fue la semana pasada. Abraham, ofrece a tu hijo en este monte. Abraham va, Dios lo detiene y les da un sustituto en este monte. No es una coincidencia que el autor de Hebreos nos lleva a Génesis 14, porque se nos dice, uno viene que cumplirá el sacerdocio del Dios Altísimo y al mismo tiempo será el sacrificio que Abraham experimentó. ¿Y dónde está este monte Moriah? Es el templo. Ambos, no es una coincidencia, es significante. Versículo 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente. No vamos a hablar ahorita de que Abraham le dio diezmos, pero que se le dio diezmos a Melquisedec. Y habla del nombre de Melquisedec. Y es significante porque dice que su nombre es, por traducción, Rey de Justicia. También Rey de Salem, Rey de Paz. Melquisedec, literalmente, Rey de Justicia. Pero también Rey de Salem, Malay Shalom. Salem, Shalom, paz, Rey de paz. Y esto es significante porque Jesús, que es el cumplimiento de Melquisedec, es el verdadero Rey de justicia. Y los Salmos dice que el trono de Dios, que es Cristo, y su trono, que es justicia, el verdadero Rey de justicia, pero también Rey de paz. Isaías 9 dice príncipe de paz. Así que este nombre de Melquisedec está dando la idea del cumplimiento en la realidad de Jesucristo, Rey de justicia, Jesucristo, Rey de paz. También, ¿qué es Jerusalén? ¿Cómo se le llama? Ciudad de paz, Shalom. Versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este es un texto difícil. Hay controversia acerca de este texto y muchos tienen diferentes interpretaciones, porque la gente empieza a preguntar, ¿quién es Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? Realmente quién es. Y empieza a experimentar, a especular y dar teorías que es una gran figura, que regresará un día,
y que liderará una guerra contra los maldados. Muy gnóstica esta idea, muy dualista. Y la única visión de esto es que cuando se encuentran los rollos del Mar Muerto y alguna gente piensa que es uno de los hijos de Noé. No hay ninguna prueba que sea uno de los hijos de Noé. Los mormones creen que Melquisedec es el poder de Dios en la tierra que fue removida y que es regresada en este hombre, Joseph Smith. Algunas otras gentes que es el Padre encarnado o el Espíritu encarnado, que es problemático porque se nos enseña que solamente el Hijo es encarnado. Y algunos dicen que Melquisedec es Jesucristo. Que hay una cristofanía aquí. Es un punto de vista popular. Muchos buenos teólogos sostienen esto. Pero es un punto de vista que ayuda. Pero se nos dice en versículo 3. Dice semejante al Hijo. Dice hecho semejante al Hijo de Dios. Versículo 11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? El autor de Hebreos tiene conciencia de distinguir a Melquisedec de Jesús. ¿Quién es Melquisedec? Creo, que Melquisedec fue Melquisedec. ¿Qué significa? Que fue un hombre, un rey y sacerdote, viviendo en este tiempo, que bendijo a Abraham. No quiero espiritualizar todo, pero es lo que el texto dice. Un rey, un sacerdote. Y cada vez que decimos esto, pareciera que enseña que no tiene padre, que no tiene madre, no tiene genealogía, no tiene principio, no tiene fin de vida. Porque un hombre tiene ninguna de estas cualidades. ¿Por qué creen que Moisés no nos da una genealogía de Moisés? Cuando alguien se introduce, hay una genealogía, ¿verdad? Rey, hijo de tal. Siempre hay una genealogía. Con Melquisedec no se le da ninguna genealogía. ¿Por qué no se nos da? ¿Por qué? Porque Melquisedec y su genealogía no es relevante a su sacerdocio. ¿Cómo te convertías en un sacerdote levita? ¿Decías quiero ser un sacerdote? No, ¿verdad? Solamente eres apuntado para ser sacerdote por sangre, por heredad. Tenías que ser de la tribu de Leví, de Aarón, para ser sacerdote. Pero Melquisedec no tiene ninguna descendencia. Es un sacerdote en un sacerdocio eterno. Su linaje no es relevante. Por eso Moisés no se nos da su genealogía. No significa que literal no tenga padres, pero significa que su sacerdocio no depende de ningún linaje. Versículo 4 al 10. Del 4 al 10 es un argumento que el autor va a usar. Y un argumento detallado y técnico, y seré muy honesto. Queremos hacer este caminar, pero es difícil en un solo sermón, porque tienes que verlo desde una perspectiva general. Pero creo que es mejor y beneficioso para nosotros es leer el texto y explicándote, porque este argumento que el autor está desarrollando es de pacto. No pensamos en la manera que el hombre general piensa. Siempre pensamos como americanos, como humanos,
Pero aquí el autor lo hace como Dios piensa, en forma de pacto. Vamos a leer del versículo 4 al 7 y vamos a hacer unos comentarios. Versículo 4. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí hay un argumento tremendo, porque está tratando de probar que Melquisedec es más grande que Leví, que el sacerdocio de Melquisedec es más grande que el sacerdocio de Leví. Y lo dice, Abraham le dio diezmos a Melquisedec. Y nosotros los americanos dice, ¿y eso qué importa? ¿Eso qué importa? Y su argumento es muy, muy impactante. Piénsalo así. En el Antiguo Testamento y su administración, en el Antiguo Pacto, si eras sacerdote, eres porque eres levita, eres de la tribu de Leví. Y el resto de las tribus tienen que dar un diezmo al sacerdocio. Se nos dice esto en Números capítulo 18. Dios nos dice, le dice a Leví, no te daré heredad, no te daré tierra, te daré el diezmo. El resto de las tribus de Israel te darán el diezmo para tu trabajo, pero no vas a heredar una tierra. El diezmo será tu heredad. Y aquí en Hebreos se nos dice que el resto de las tribus reconocieron la autoridad del sacerdocio de Leví. ¿Y cómo lo reconocieron? Pagaron diezmos, reconocían su autoridad. Y el autor dice, bueno, ¿quién es más grande? ¿Leví o Abraham mismo? Por supuesto que Abraham. El Leví, descendiente de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, Leví, Rubén. Pero Leví, descendiente de Abraham. Abraham, más grande que Leví. ¿Y a quién le paga Abraham diezmos? ¿Quién lo bendijo? Abraham le paga a Melquisedec. ¿Qué significa? Que Abraham reconoció que Melquisedec es una más autoridad grande que él mismo. Y esto es masivo, porque ¿quién es Abraham? Un patriarca de la fe, el fundador de la fe, representante del pueblo judío. Y el autor dice aquí, aún Abraham sabía que Melquisedec era más grande y le pagó diezmos. Y llegamos al versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. No puedes discutirlo. El menor es bendecido por el mayor. ¿Abraham bendijo a Melquisedec? No, Melquisedec bendijo a Abraham. Ese es su argumento. Este es el gran argumento de esta sección en Hebreos capítulo 7. ¿Quién eran los levitas? ¿Tenían autoridad? Claro que tenían autoridad. El resto de las tribus de Israel le daban diezmos. ¿Abraham es más grande que los levitas? Claro que sí. ¿Pero a quién le dio diezmos? Le dio a uno más grande, Melquisedec. Es un argumento que habla de un pacto. Y del versículo 8 al 10, toma este argumento y lo aplica lógicamente. Versículo 8 dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro.
No solamente Melquisedec es sacerdote más grande que el sacerdocio levítico porque le pagó diezmos, pero el autor dice, Leví también le pagó diezmos. ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo Leví le habría pagado diezmos a Melquisedec? Bueno, porque Leví estaba en los lomos de Abraham. Porque Leví venía de Abraham en pacto. Ese es su argumento. Y pensarás tú, veo el argumento, pero no veo el propósito. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que Abraham le pague diezmos a Melquisedec? Que Melquisedec sea más importante que Abraham. Bueno, vamos a ver el contexto del libre. ¿Qué está pasando en la iglesia del primer siglo? ¿Por qué está escribiendo el autor a Israel? Apostasía, ¿verdad? Estos cristianos, estos que acaban de convertirse, quieren ir al templo, al sistema levítico, y por eso escribe este libro. Así que cuando hay una profesión de fe, ¿cuál es nuestra profesión acerca de Cristo? Que es nuestro sacerdocio, es nuestro rey, más grande que Moisés, más grande que Aarón, el último profeta, rey de reyes, señor de señores, cumplimiento de Aarón, de David. Es nuestro sacerdote, está en la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que hace la objeción judía del primer siglo? No puede ser tu sacerdote. No puede serlo porque para ser un sacerdote tienes que ser de la tribu de Leví. ¿Es Jesús del linaje de la tribu de Leví? Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesús de la tribu de Judá. Jesús descendiente de David, hijo de David. ¿Cuál es la objeción? Oh, no puede ser tu sacerdote, no es levita, es de Judá, del linaje de David, no puede ser tu sacerdote. Y el argumento aquí es sí, estás bien, es de Judá, no es levita, él es del linaje de Melquisedec. No es del sacerdote de Levítico, que es temporal, es del sacerdote más alto, un sacerdote eterno, un sacerdocio eterno que no depende de los hombres, pero depende de la revelación de Dios mismo. Es un sacerdote no en Leví, pero de Melquisedec. Este es el argumento. Y esto es pesado, porque esto va a ser importante en el mensaje de la siguiente semana. Pero no te quiero dejar nada más con este argumento. ¿A dónde vamos? Esta es la razón. Así que el autor que está diciendo aquí, aquellos que son de la iglesia y quieren ir al templo y hacer sacrificios, leyes ceremoniales, saben que Melquisedec es más grande. Y lo saben porque el padre Abraham le paga diezmos. Lo saben. Ya conocen